Quiero compartir con ustedes un mensaje que es la segunda parte del mensaje que inició Irán el domingo pasado, hablando acerca de la ira de Dios. Hablando de la ira de Dios como un atributo o una cualidad de Dios. Y tal vez alguno pudiera preguntar, ¿atributo y cualidad de Dios? Bueno, lo vamos a ir desarrollando para que usted se dé cuenta de lo siguiente, pero es muy importante, hermanos, que podamos ser sensibles a todo el consejo de Dios en general, porque justamente los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy peligrosos, lo dijo Pablo a Timoteo. Debes de saber esto, que en los tiempos postreros habrá hombres amadores de sí mismos, engañadores. Y todo esto se ha ido cumpliendo en el calendario de Dios de una manera tan extraordinaria y tan clara y tan precisa, porque así es Dios. Dios es claro, Dios es preciso, y todo lo que Él dijo, Él lo cumplirá. ¿Sí? Hay unos versículos en Mateo 24 que solamente quiero poner ahí como antecedente. Mateo 24, versículo 11 en adelante, donde son palabras de Jesús hablando acerca de los acontecimientos que veríamos antes de su segunda venida. Pero estos versículos son versículos claves, que dice ahí Mateo 24, 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Le quiero decir una cosa, este versículo el día de hoy como nunca se está cumpliendo. Alrededor del mundo se han levantado falsos profetas. Bueno, se dicen profetas, porque un profeta es el que habla y publica las verdades de Dios, el verdadero profeta. Pero hoy hay muchos profetas que se han levantado y no están publicando. Dicen ellos que es lo de Dios, pero Dios no ha dicho nada. Y están engañando a muchos. ¿Sí? Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo también es un versículo que el día de hoy se está cumpliendo al pie de la letra. Como nunca antes, la maldad alrededor del mundo se ha levantado de forma impresionante, haciendo desfallecer en la fe a muchos. Muchos que lamentablemente no están muy bien afirmados en la fe. ¿Sí? Pero luego dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y está hablando a los cristianos nacidos de nuevo. Y está haciendo un llamado a perseverar, a continuar, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las necesidades, a pesar aún de las persecuciones. El llamado es a perseverar hasta el fin. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y es importante justo en estos tiempos en los que a usted y a mí nos tocó vivir, que estemos muy conscientes de lo que la ira de Dios significa. ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Si a ustedes de los que les gusta anotar, ponga ahí la ira de Dios, parte 2. En Romanos capítulo 1, versículo 18, San Pablo está escribiendo a la iglesia de los romanos y en este versículo dice algo que a mí, por lo menos a mí me impresiona mucho. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y quiero pensar que todos aquellos que detienen
con injusticia la verdad, se puede estar refiriendo a los falsos profetas que en este tiempo se han levantado y que están engañando a muchos. ¿Con qué? Con sus mentiras, ¿verdad? Por eso insisto en que es muy importante que todos nosotros estemos muy conscientes de lo que este tema significa, la ira de Dios, ¿sí? Así que quiero invitarle que juntos hagamos una oración y le pidamos con toda certeza y con toda convicción que el Señor nos hable. ¿Quiere usted que Dios le hable? Bueno, pues Dios nos va a hablar a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que todo lo que tú estableciste, todo lo que tú dijiste, lo cumplirás. Y así lo hemos visto, Señor, hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Continuamos viendo, Señor, cómo se ha ido cumpliendo cada una de las señales de las cuales tú hablaste, que hablarían a nuestro corazón acerca de tu justa venida, tu pronta venida, Señor, a este mundo por segunda vez. Ya vemos las señales y queremos estar listos, preparados y perseverar hasta el fin, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Señor. Y que en esta tarde, Señor, podamos salir confrontados, desafiados, ministrados, para que en ese sentido entonces, Señor, nuestra vida pueda ser una vida que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Pregunta, ¿la ira de Dios será un atributo y una cualidad? Sí, aunque tal vez a alguien le pudiera parecer diferente. Pero es importante aclarar que la ira de Dios no es como la ira de los humanos. Ya lo veremos más adelante. La semana pasada Irán nos enseñaba cómo la traducción de la palabra ira significa enojo ya en su extensión. Significa cuando alguien inhala y exhala aire expresando irritación, ¿sí? Expresando molestia, enfurecimiento, incluso algunos se ponen hasta amarillos. Cuando están enfurecidos, hasta les cambia el semblante, porque la sangre se les baja hasta los talones. Algunos se ponen rojos y algunos verdes, ¿verdad? La ira también se describe como vuelvo a repetir, una respiración fuerte, agitada, por causa del disgusto, por causa de algo que es desagradable. Pero también la ira se muestra como algo que aborrecemos, algo que llegamos tal vez a odiar, o a alguien o alguna cosa. La ira es una respuesta emocional, por un lado, ante el mal y por otro, ante la injusticia. Y en la Biblia también la ira se expresa con palabras como indignación, cólera, irritación o furor. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18, él dice, porque la ira, es decir, el enojo, la irritación, y aclaro, la ira y el enojo e irritación de Dios no es una ira, un enojo incontrolable, tampoco es irracional, porque Dios, vuelvo a repetir, no es como nosotros. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela, es decir, se quita la cubierta, se descubre para hacerse visible, así se traduce la palabra revelar, algo que está al descubierto y a la vista de todos. Dice, se revela desde el cielo, que es la morada de Dios, contra toda impiedad. Y aquí la palabra impiedad tiene varias traducciones. Se traduce obras y actos impíos, es decir, carnales. Obras y actos que la gente que no conoce a Dios busca satisfacer los deseos de la carne. Impiedad habla de una maldad que lleva a una persona, escuchen esto, a menospreciar no solamente a Dios, sino las leyes de Dios, lo que Dios estableció en su palabra. No les importa, ¿sí? Y eso es impiedad. Por lo tanto, vemos el día de hoy gente que vive sin ley. Es decir, las leyes morales y pues las leyes espirituales también, para ellos no significan nada. Es más, esta gente que vive menospreciando a Dios y las leyes de Dios,
Ellos mismos van creando sus propias leyes y patrones de conducta que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia. Y eso lo estamos viendo hoy más que nunca alrededor del mundo. Eso es impiedad, y escuchen esto, según el versículo de Pablo, la ira de Dios se revela contra toda impiedad, contra toda aquella persona que rechaza a Dios y a lo que Dios estableció en su palabra. Pero luego Pablo agrega otra palabra diciendo, se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La justicia significa dar a cada uno lo que merece y lo que le corresponde, es decir, lo que es justo y lo que es recto. Eso es justicia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tan justos seremos en nuestro diario vivir? ¿Verdad? Porque si es que entonces en nuestro diario vivir nos estamos comportando con impiedad o con injusticia, podemos ser merecedores de la ira de Dios. ¿Sí? Bueno, injusticia entonces es todo lo contrario a la justicia. Es decir, todo lo contrario a lo que es recto, la irrectitud o la falta de integridad. La injusticia tiene que ver con el engaño también, con la mentira. Todo eso es injusto. Y dice Pablo que la ira de Dios se revela contra la impiedad y contra la injusticia. ¿Sí? Déjeme hacer una paráfrasis de este solo versículo 18. Se puede leer de esta manera, según las traducciones que le acabo de dar. Escuche bien, dice, porque la ira, el enojo, la irritación de Dios, que no es algo incontrolable e irracional, se revela, se manifiesta desde el cielo, es decir, se quita la cubierta, se descubre y queda visible desde el cielo donde es el trono, la morada de Dios, contra toda impiedad, es decir, contra todo acto impío, malvado, contra toda desobediencia a Dios y a las leyes de Dios, creando así sus propias leyes y patrones de conducta que llevan esto a la injusticia, es decir, a lo que no es recto, a lo que no es íntegro, engañoso, de los hombres que detienen con injusticia la verdad, lo que es verdadero, lo que es veraz y que Dios estableció en su palabra. ¿Entendió el versículo? Digo, más claro que eso, no puede ser. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos sienten cierto grado de ira o de enojo, o quizá tal vez algún grado de impotencia por ver lo que está sucediendo alrededor del mundo, en nuestra sociedad, y peor aún, ¿cuántos sienten un cierto grado de ira por ver lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana evangélica? ¿Sí lo siente o no? O de plano a veces nos vemos insensibles. Por ejemplo, ¿se ven drogas allá afuera? Sexo como nunca. No nomás allá afuera, aquí adentro también. Homosexualidad, lesbianismo. Mire, hoy en la mañana yo desperté pensando en dos pastores amigos míos que están en un profundo dolor porque tienen hijas, 2 hijas ellos, y están en un profundo dolor porque se desviaron y andan el día de hoy caminando en estos actos de homosexualidad. Y duele y se crea en el interior cierto grado de ira, molestia, impotencia inclusive. Y lo único que pude hacer, Señor, pues yo encomiendo en tus manos a estos amigos míos, pastores, y a sus hijos, que vuelvan sus ojos a ti. Pero se crea un cierto grado de impotencia, de ira, al ver lo que está sucediendo, no solo afuera, adentro de la iglesia, adulterio. ¿Qué me dice del adulterio? De la fornicación, que ya de plano en muchos ya no tiene un control, porque ya es algo que lo han venido haciendo parte de su estilo de vida. El pandillerismo, el odio, la discriminación a tal punto que de pronto cuando yo veo todo esto que está sucediendo alrededor del mundo y dentro de la iglesia, no puedo evitar
ver a mi nietecito que tiene un poquito más de un año y a tantos niños de aquí de la congregación, bebitos con meses que tienen, no puedo evitar cuando yo veo lo que está sucediendo alrededor del mundo, tanta injusticia, tanta impiedad, yo no puedo evitar pensar qué será de ellos en 10 años más. ¿Se puede usted imaginar qué será de ellos? Así como va este mundo, el ritmo tan acelerado que lleva este mundo, ¿se imagina qué será de todos nuestros niños que tenemos aquí a nuestro alrededor? ¿Qué será de ellos en 10 años más? Con tristeza me acabo de enterar esta semana que un ministerio cristiano evangélico en la ciudad de Anaheim, aquí a una hora al sur de California, este ministerio estaba enfocado a ayudar a hombres y a mujeres a salir de la homosexualidad. Pero justamente esta semana pasada anunciaron que cerrarían sus puertas debido a que en los 10 años que llevan trabajando con este tipo de personas, descubrieron que el 99.99 personas de las que pasaron por ese ministerio nunca quisieron dejar de practicar su pecado. No quisieron. No quisieron deliberadamente dejar su estilo de vida pecaminoso. Aunque algunos, dicen que es una enfermedad. Algunos otros dicen que así nacieron. Bueno, todo el esfuerzo que toda esta gente hizo, espero que haya sido un esfuerzo basado en el poder que hay en la palabra de Dios. No sirvió de nada. Finalmente decidieron cerrar las puertas de este ministerio. Y eso puede ser también un buen motivo para expresar ira, ¿a poco no? Impotencia. Sí, bueno, tanto los hombres como Dios podemos sentir y expresar ira, pero es importante aclarar que hay una gran diferencia en estos dos tipos de ira, la ira del hombre y la ira de Dios. Y es importante aclararlo, porque de repente luego decimos, es que es ira santa, y estás todo amarillo ahí, porque realmente te enfureciste por dentro y dijiste, en la primera que se descuide me la voy a sacar, me voy a desquitar. Es importante entonces hacer una diferencia. La ira del hombre no es santa y tampoco se puede justificar. La pregunta es ¿por qué? Porque la respuesta sería la ira de un hombre, de un ser humano, viene acompañada con rabia en la mayor parte de las veces. Es una emoción que se expresa con resentimiento, con furia, con irritabilidad, con odio. En algunos casos también la ira se presenta con tal deseo de venganza y en algunos otros con deseo de matar. Yo le digo una cosa, hay muchos dentro de las prisiones el día de hoy que por un arranque de ira mataron a alguien. Y hoy están ahí prisioneros sin poder hacer nada. Por ejemplo, un asesino no puede decir, pues lo maté, pero es que la ira me ganó, pero ya no lo vuelvo a hacer. Por eso es que yo decía, la ira a este punto de que llega a matar no es justificable. No se puede justificar. Puede decir, está bien, no lo vuelvo a hacer, pero de las consecuencias nadie se escapa. Sí. Mire algunos efectos físicos que provoca la ira del hombre, la ira del ser humano, para que tratemos de controlar nuestras emociones. Y si no, usted decide, porque la ira puede llevar a alguien hasta la enfermedad. Mire, algunos efectos físicos provocan desesperación y ansiedad. Y de repente yo me encuentro con personas que están tan ansiosos o ansiosas. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ser de mí mañana? Es más, algunos para calmar su desesperación y ansiedad toman pastillas para controlar los estados de ánimo. Algunos otros para controlar los estados depresivos, porque la desesperación y la ansiedad llevan a una persona a deprimirse. Y eso puede ser aceptable para la gente que no es cristiana, pero los cristianos deprimidos, pregunto, ¿los cristianos deprimidos? Se deprime el que no está en la presencia de Dios, porque ahí en la presencia de Dios, ahí dice la Biblia que Él
muestra sus delicias que están a su diestra. Entonces, cuando yo escucho que un cristiano está deprimido, bueno, yo puedo pensar que nunca ora, que nunca lee la Biblia, que nunca está en comunión con el Señor. Y como no hay una relación, una ligadura con Dios, pues la gente se deprime de ver todo lo que se está viendo alrededor. Bueno, toda esa desesperación y ansiedad lleva a una persona físicamente, un ser humano, cuando no sabe controlar este sentimiento de la ira, a problemas estomacales y digestivos. ¿Sí? También llevan a una persona al aumento del ritmo cardíaco, alta presión sanguínea, los niveles de adrenalina suben a tal punto que pueden causar, cuando la adrenalina sube a tal punto, pueden causar un paro cardíaco fulminante, y hasta ahí quedó. Y así ha sucedido con personas que por causa de la ira incontrolable, entonces mueren ahí. Algunos ven la ira como parte de una respuesta cerebral que lleva a una persona a atacar a otra y hasta matarlo o huir, él está del otro lado, o huir cuando se siente amenazado o está percibiendo algún daño que le puede venir. Y eso muestra la ira. Además, los efectos de la ira se manifiestan con expresiones faciales. Ahorita se ven bien todos. Bueno, yo no sé si usted se ha fijado cuando un animalito, por ejemplo un perro, vamos a pensar en un perrito. Cuando un perrito está enojado o está enfurecido o se ve amenazado, su primera reacción ¿cuál es? ¿No es mostrar los dientes? Yo tengo aquí unas imágenes, aquí tengo un perro pastor alemán y está enfurecido el perro, ¿sí? Entonces, la primera reacción de una persona cuando está enfurecida, ¿sí?, es mostrar los dientes también, o rechinar los dientes. ¿Se ha dado cuenta que rara vez o casi nunca, cuando surge un pleito en el matrimonio, inmediatamente las expresiones corporales de ira o de irritación, de enojo se manifiestan? Algunos se jalan los cabellos. Tengo aquí unas imágenes también, ¿sí? Incluso algunos señalan así: me la vas a pagar. Hace unos meses atrás, el hijo de un hermano que conozco fue secuestrado por unos extorsionadores porque él se rehusó a seguirles dando lo que ellos llaman la cuota, y le dijeron: si no sigues cooperando te vamos a matar. Esto en México. Bueno, este hombre, este joven, se sintió tan fuertemente amenazado, lo agarraron, lo secuestraron, lo llevaban rumbo a matarlo, pero en ese momento de tal experiencia, se vio a tal punto amenazado, su vida estaba corriendo peligro, que uno de los primeros impulsos que tuvo fue quitarle la pistola al secuestrador, y en el momento en que le quita la pistola, le suelta 3 balazos y lo mata ahí. Y corre por su vida. Bueno, el día de hoy el hermano está sufriendo de una angustia, anda por ahí escondiéndose, ¿sí? Aunque él fue libremente a presentarse ante las autoridades y decir: yo maté a una persona, pues aquí no tenemos registros, así que mejor vete. Pero aquí en su interior su desesperación es fuerte. Bueno, todos estos asuntos que tienen que ver con la ira tienen mucho que ver con lo que Pablo dijo en la Biblia acerca de la ira, que debe de ser combatida, debe de ser vencida hasta que finalmente sea eliminada de nuestra vida. Es decir, es un área en la que todos necesitamos trabajar, los nacidos de nuevo. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Así que si alguna ocasión a usted le incomoda algo de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su patrón, de la sociedad, mantenga la calma porque se puede enfermar. Mantengamos la calma. ¿Estamos de acuerdo? No haga expresiones corporales porque nos vemos mal. ¿Verdad que sí? Bueno.
La ira entonces, dijo Pablo, que debe de ser combatida, eliminada de nuestra vida hasta que sea vencida. Y este es un proceso que va a durar toda la vida, porque estamos en el proceso de la santificación, del perfeccionamiento de nuestra vida. Esto va a durar hasta que el Señor venga por nosotros. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 22, Pablo está hablando acerca de la nueva vida en Cristo que debemos de manifestar los que somos nacidos de Dios. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Piense usted cómo era usted antes de venir a los caminos del Señor. A ese estilo de vida se refiere Pablo, la pasada manera de vivir. Dice, despojaos, es decir, poner lejos el viejo hombre que está viciado, corrupto, conforme a los deseos engañosos. Y luego en el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, que si tú has nacido de nuevo, tu forma de pensar el día de hoy ya no tiene que ser como la forma de pensar de la gente de allá afuera. Ya no tiene que ser nuestra manera de pensar como esa manera de pensar en la que antes pensábamos, donde si alguien nos ofendía, inmediatamente o reaccionábamos o buscábamos la oportunidad para defendernos o entonces desquitar nuestra ira. No, ya necesitamos renovar nuestra mente. Porque si usted sigue conduciéndose de la misma manera como se conducía en la pasada manera de vivir, entonces pues yo dudo si realmente ha nacido de nuevo. Y eso se está refiriendo Pablo. Dice, más bien renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y el 24 dice, y vístanse de un nuevo hombre, creado según Dios, y mire lo que dice a continuación, en justicia, que es decir, equidad, equitativo, dar a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. Porque si en nuestro diario vivir, en nuestro matrimonio, el esposo con la esposa, cometemos injusticias, escuchen, podemos ser merecedores de la ira de Dios. Hay que ser justos. ¿Sí? Dice entonces, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, y luego añade, y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira. Algunos dicen, es que es una mentirita blanca. No, no hay mentiras blancas, la mentira es mentira. ¿Sí o no? ¿O hay mentira blanca? Desechen la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Con el patrón, en la escuela, en la iglesia, hablad con verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos. Esta palabra airaos es una palabra sinónima de ira, la que produce enojo e irritación. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Tenemos mucho trabajo, hermanos. Por eso es que Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y en estas cosas es en las que debemos de perseverar. ¿Sí? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Cuando hablamos, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Para edificarnos unos a otros o para lastimarnos, ofendernos? A fin de dar gracia a los oyentes, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, versículo 31, este es el versículo clave, dice, quítese, es decir, otra traducción dice, lleven a la muerte, dice, quítese de vosotros toda amargura, llévenla a la muerte, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Según lo que dice Pablo, quitarlo, llevarlo a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Mire la secuencia que en estos calificativos Pablo
está dando ahí y que es la razón por la cual dice Pablo que debemos hacerla morir. Mire lo que podemos ver ahí. Por ejemplo, 1, la amargura engendra 2, enojo. El enojo, 3, engendra ira. Y la ira, 4, engendra voces. ¿Está siguiendo la secuencia? Y las voces, 5, engendra maledicencia. Y la maledicencia se traduce como 6, calumnia, chismes, insinuaciones y conjeturas personales. Es que yo pienso, es que me dio la impresión, es que se me figuró. Esas son las conjeturas, ¿sí? Y las conjeturas engendran 7, la malicia. Esa es la secuencia que sigue Pablo en este versículo, que dice, hay que quitarlas, hay que llevarla a la muerte, porque la malicia es la raíz secreta de todo mal. Y muchos actúan con malicia, pero muy bien disfrazada esa malicia. ¿Sí? Cristianos y no cristianos, ministros y no ministros, actúan con muy buena capacidad para disfrazar la malicia. Alguien dijo que cuando todos estos calificativos que habló Pablo, la ira, el enojo, la amargura, cuando todo esto no lo hacemos morir, se convierte como en aquel cúmulo de fuego que cada día son alimentados cada vez más y más dentro del interior de la persona, y aunque no se manifiestan a quienes nos rodean por fuera, cuando esto sale y explota, causa los terribles daños más impresionantes que pueda experimentar un ser humano cuando explota, porque explota ya con toda la maldad que acumuló aquí en su corazón. ¿Se ha dado cuenta de gente que explota a tal punto que dice, no me puedo controlar? Y es cuando, vuelvo a repetir, los niveles de adrenalina se aumentan y llevan a una persona a matar a otra. Bueno, eso es lo que se refiere a la ira del hombre. Y vuelvo a repetir, la ira del hombre no es como la de Dios y no es justificable. Por eso Pablo aclara y dice, hay que hacerla morir. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Cómo estamos con este sentimiento ahí? Con nuestros sentimientos, emociones. De repente nos salimos de nuestros cabales. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es la ira de Dios, que ahí sí, la ira de Dios sí es santa. Y además está plenamente justificada. ¿Sí? El hombre se enoja, el hombre lastima, ofende, daña aún al que es inocente, y algunas ocasiones el ser humano lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, y decimos, para que se le quite, me voy a desquitar de la que me hizo. Pero déjeme decirle, qué bueno que Dios no es como nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Él no es como nosotros? ¿Sí? Él no es como nosotros. En Mateo capítulo 21, versículo 12, si le da vuelta a su Biblia ahí, vamos a ver el ejemplo de Jesús, Dios hecho hombre, en toda su divinidad, pero también en toda su humanidad. Vamos a ver qué sucedió con Jesús. En Mateo capítulo 21, versículo 12, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de ellos, y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y bueno, yo he visto por ahí en algunas películas que luego dan de esta escena en la vida de Jesús, que Jesús llegó y agarró el látigo y empezó a echar fuera y a volcar todas las mesas y a tirar todo lo que había ahí en un momento de ira. ¿Sí? Y entonces Jesús con justicia dice, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho y la han convertido en cueva de ladrones. ¿Sí dice así su Biblia? ¿Sabía usted que el día de hoy alrededor del mundo hay cuevas de ladrones disfrazados o disfrazadas de congregaciones? ¿Sí sabía? Pero son cuevas de ladrones, donde no hacen otra cosa
más que estar extorsionando a la gente de una manera disfrazada, maliciosa, manipuladora. Pero allá afuera dice, Centro Cristiano, Cristo rompe las cadenas, pare de sufrir, etcétera. Pregunta, según este versículo, ¿Jesús se enojó? ¿Sí o no? Sí. Pero como Jesús era divino y humano, la diferencia es que nunca pecó aún en su humanidad. Y escúcheme esto, si de algún modo pudiéramos nosotros estar autorizados por Dios para sentir enojo, este enojo se debe de expresar cuando se trata de enojarnos contra el pecado. ¿Sí? Y algunos no, en lugar de enojarse contra el pecado, apapachan el pecado. Y se hacen compadres del pecado. Y lo traen para todos lados, lo hacen su mejor amigo, el pecado. Si hay algo que nos indigna, que sea debido a algo que deshonra a Dios y deshonra al ministerio. ¿Sí? Y ahí sí debemos expresar y manifestar indignación e ira. Pero no, algunos el día de hoy, en lugar de indignarse, se creen muy dignos. Y dicen, pues no hay problema con que me funcione. Hay muchos ministros el día de hoy muy pragmáticos que dicen, no importa que lo que tenga que hacer con que la iglesia se llene, con que la congregación esté repleta de seres humanos, pues no importa que traiga a alguien aquí aunque sea homosexual. Incluso hay algunos que dicen, no importa que usted esté viviendo doble vida, no importa que sea adúltero, fornicario, homosexual, lesbiana, pues con que traiga sus diezmos a la iglesia. No, así no es. El ejemplo que debemos aprender de Jesús como hombre nos muestra a ese varón perfecto, justamente enojado por la deshonra de la casa de Dios en ese episodio de la vida de Jesús. Y notemos ahí en esa escena de Jesús, que Jesús se enojó y su enojo fue justo. Pero hay algo que me llama la atención, que después de que Jesús tira todas las mesas, corre a los cambistas, a los extorsionadores, a los que estaban engañando a la gente, Él no fue y recaló con su enojo contra la gente que lo rodeaba ahí. No recaló su enojo con el primero que se le atravesó por enfrente. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 14. Voy a volver a leer el versículo 13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el versículo 14 enseguida dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué les dijo? ¿Y ustedes qué quieren? Váyanse también. ¿Qué no saben que estoy enojado? Gloria a Dios. ¿Eso les dijo Jesús? A mí me impresiona mucho este ejemplo de Jesús. Dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó a todos. Esta cualidad muestra que el mismo Jesús, siendo Dios, su ira es no solo un atributo, sino que en ese momento pone en acción su ira, pero actuó con un equilibrio. También ligó el amor, la compasión y la misericordia con la ira. ¿Sí? Porque si Jesús hubiera sido solamente, hubiera descargado su ira total en ellos, hubiera corrido a los ciegos y a los cojos y a los mudos y a los que estaban enfermos. No los quiero ver ni en pintura, así que aléjense de aquí. No, dice que en ese amor y en esa compasión que a Jesús lo caracterizaba como el Hijo de Dios, humano y divino, en ese momento los sanó a todos por causa de su amor y misericordia. Esa es la verdadera actitud que cada uno de nosotros debemos tomar como ejemplo. La ira de Dios obra justamente, junto con todos sus atributos. Nada lo invalida, nada lo descalifica, porque Dios es justo y además Dios es perfecto. Son otros de sus atributos. Pero déjeme decirle que al que es carnal, al que no conoce a Dios, la ira de Dios le parece injusta y a la vez contradictoria.
Porque dicen, si Dios fuera amor, ¿por qué permitió que los pandilleros mataran a mi hijo? Y no entienden la justa ira de Dios. Una ocasión, una mujer soltera que estaba manteniendo relaciones sexuales con un hombre casado, aun a pesar de que esta mujer fue reprendida por su familia, nunca se quiso arrepentir. Finalmente, después de un tiempo, esta mujer resultó infectada con el virus del SIDA y se enojó y le vino la ira y le vino la contrariedad contra Dios y le reclamó a Dios diciéndole, ¿por qué si tú sabías que ese hombre estaba infectado con SIDA, por qué lo cruzaste en mi camino? La ira de Dios para muchos les parece contradictoria e irracional y entonces le reclaman a Dios, como si Dios tuviera la culpa. Y así reaccionan los que son carnales. Pero los que son espirituales, como consecuencia de haber nacido de Dios, entendemos cuando Dios obra en su justa ira. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Sí. Permítame decirle, si usted no lo sabía, que todas las cosas que Dios hace son justas. Dios no hace nada por votación. Dios no hace nada por calificación, Dios no hace nada por la opinión de los demás, Dios no hace nada para tratar de agradar a los demás, porque Él es Dios y Él es soberano, y el que es soberano hace todas las cosas y todo lo que hace es justo, nos guste o no nos guste. ¿Sí o no? Porque luego la gente reclama a Dios y ¿por qué hay tanta guerra en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Qué Jesús no lo profetizó en Mateo 24? Ahora, ¿Dios es el culpable de todas las tragedias que hay alrededor del mundo? No. El Salmo 7:11, se lo leo así rápido, dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Contra el impío, contra el carnal, contra el que no lo conoce, contra el que lo rechaza, contra el que rechaza sus mandamientos. Dios es justo y está airado con el impío todos los días, los 365 días del año. Que no nos extrañe entonces. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que no podemos hablar de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios sin hablar de que el hombre y la mujer, cristianos y no cristianos, somos merecedores de la ira de Dios por causa de nuestros constantes pecados e injusticias que cometemos todos los días. ¿O habrá alguien que ya no peca y que es injusto aquí? Levante la mano. Somos merecedores de la justa ira de Dios. Y le digo una cosa, yo prefiero estar en la justa ira de Dios que en la ira del hombre. Porque nosotros somos implacables. Nosotros buscamos acabarnos los unos a los otros. Sí. Incluso hay gente que, llamándose cristiana, acepta la mentira de que la ira de Dios no es compatible con el amor o la misericordia y la bondad de Dios. Por eso es que dicen ellos, o sea, no encuentran una compatibilidad. La ira de Dios por un lado, el amor de Dios por el otro, la misericordia, la bondad de Dios, pero todo eso tratan, como no les cabe aquí en su mente, ellos finalmente dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, por lo tanto Él nos acepta tal y como somos. ¿Será eso? ¿Dios nos acepta tal y como somos? ¿Todos somos hijos de Dios? No, no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, privilegio, y escuche, dice, de ser hechos hijos de Dios. Porque no éramos hechos hijos de Dios, ¿verdad que no? Entonces algunos dicen, Él nos acepta tal y como somos, y luego, porque esto lo enseñan, incluso predicadores. No, Dios nos ama a todos como somos, porque Dios es tan amoroso que Él no rechaza a sus hijos. Él nos acepta como somos, Dios no rechaza. ¿O usted sí rechaza a sus hijos? ¿Cuántos rechazan a sus hijos?
Bueno, tratan de bajar al nivel humano a Dios, pero no, Dios es justo. Y como Dios es justo y ama la justicia, Él nos da a cada uno lo que merecemos y lo que nos corresponde, ¿sí o no? Y cuando el hijo desobedece, la Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría. Y luego también dice en Proverbios, no rehúses corregir al muchacho, te guste o no te guste. Porque luego alguien quienes dicen, a mí no me gusta que le peguen a los niños. Pues ni modo. Nomás cuídese, porque si el niño lo agarra, lo demanda. Ese es el consejo de la Biblia, ¿eh? Ya el concepto de cada persona, ese es un asunto personal de cada quien, ¿verdad? Excluir el tema de la ira de Dios es como contribuir al avance de pensamientos y argumentos que con altivez se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso este tipo de temas hay que tratarlos, como todos los tipos de temas que tienen que ver con la vida cristiana de los nacidos de Dios. La ira de Dios, el pecado, el arrepentimiento, la fe, todo el consejo de Dios necesitamos tratarlo, nos guste o no nos guste. ¿Verdad que sí? Por eso entonces Pablo dijo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no se puede negar, sería como negarlo a Él mismo. No la podemos negar. Un Dios sin ira por el pecado no sería un Dios santo ni justo. Por lo tanto, no es injusto que Dios se enoje. Por el contrario, Dios se enoja precisamente porque es justo, porque Él no tolera la maldad, sino que responderá a ella merecidamente con justicia, luego de haber mostrado su bondad y su misericordia. ¿Lo entendemos así? Dice el Salmo 11, versículo 5, se lo leo rápido. Salmo 11, 5, anótelo ahí rápidamente. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. ¿Sí? Entonces Pablo dijo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Este mismo versículo en otra versión dice, Dios muestra constantemente su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene por causa de la injusticia en la que viven. Conocen la verdad, pero la ocultan con las cosas malas que hacen por abajo. ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Y cómo actuamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Sí? Mire, Dios ha sido visible y ha sido revelado y ha revelado su justa ira a través de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hablando del versículo cuando Pablo dijo, y la ira de Dios se revela, se muestra, queda al descubierto. Por ejemplo, número 1, Dios reveló su justa ira en el huerto del Edén. ¿Cuándo? Cuando sus hijos desobedecieron. ¿Qué sucedió? Vino la disciplina para ellos. Fueron echados del huerto del Edén, del paraíso. La tierra fue maldecida. La muerte fue en realidad para todas las demás generaciones de personas hasta nuestros días, según Génesis capítulo 3. Todos nacimos ya con el pecado en nosotros, ¿sí? Por eso necesitamos arrepentirnos. Pero Dios mostró su justa ira desde los inicios del Génesis. Más adelante vemos la manifestación de la ira de Dios en el diluvio. Cuando vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y Dios mostró su justa ira. ¿Lo puede ver ahí en el diluvio? Número 3, Dios demostró una vez más su justa ira al destruir a 2 ciudades que una de las características principales era la homosexualidad, el desenfreno sexual, principalmente la homosexualidad y el lesbianismo, 2 ciudades como Sodoma y Gomorra. Dios mostró su justa ira. ¿Sí? ¿Sí lo alcanza a ver así?
Bueno, la demostración más grande de la ira de Dios fue el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Fue tanto el odio de Dios por el pecado que derramó toda su furia, toda su ira, nada más y nada menos que en su propio Hijo, para que en Él, en su Hijo, fueran todos nuestros pecados, cayeran sobre de Él. Pero Dios mostró su justa ira y lo hizo con su Hijo, por amor a nosotros. Nosotros merecíamos el lugar de Jesús, ¿verdad? Pero Dios descargó su justa ira en Jesús mismo por nosotros. ¿Sí? Escuche esto. Dios no se complace y regocija en el castigar, más bien es por causa de su justicia. No es el deleite de Dios, porque Dios es justo, por lo tanto, Él siempre estará comprometido con su justicia. ¿Sí? Por ejemplo, imagínese a un juez sentado en una silla, viene su hijo, le traen a su hijo que es culpable, comprobado que es culpable. El juez sabe que debe de enviarlo a la prisión, él debe hacer lo justo y lo hace, pero lo hace aún con lágrimas en sus ojos y dolor en su corazón. Pero precisamente esa acción justa del juez es lo que habla del profundo amor por su hijo. Al juez le duele en el alma enviarlo a la prisión, pero ese dolor no significa que deba hacer a un lado su compromiso de ser recto y justo. ¿Verdad que no? O usted, cuando usted sabe que su hijo cometió un pecado o un error, le aplaude. Y le dice, sígalo haciendo, mijo, para que se haga hombre. No. Hay que obrar con justicia. Y si el hijo merece disciplina, hay que disciplinarlo. Y hay diferentes maneras de disciplinar. Que Dios nos dé sabiduría. ¿Sí? Cuando alguien del ministerio comete algún pecado, algún error, no podemos sobrepasar. Necesitamos establecer la disciplina. Pero escúcheme esto, la disciplina según la Biblia no lleva el propósito de destruir a alguien, sino de edificarlo y restaurarlo. Sí. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios nos disciplina, pero no para destruirnos. Nos disciplina porque Él tiene un compromiso con la rectitud y la justicia y porque sabe que lo merecemos. Y así, imagínense cómo está la iglesia. Por eso está la iglesia como está. Porque algunos suponemos que como nadie me ve, todo está bien. Pero todo tiene su tiempo. Y la justa retribución de Dios llegará en su tiempo. Escuchen esto, hermanos. La última demostración de la justa ira de Dios será cuando Dios, como el juez justo, envíe al infierno con dolor a todos aquellos que lo rechazaron, que vivieron deleitándose en el pecado. Y aclaro, pecados que no tienen nada que ver con Dios, Ellos deliberadamente decidieron rechazar a Dios y vivir en sus pecados, ¿sí? En la concupiscencia de su carne. Y debemos estar conscientes de que el Señor no es un verdugo insensible que tiene en su mano la espada para, en el momento que se le antoje, mandar a alguien al infierno. Dios no es así. Sin embargo, eso no significa que digamos con ligereza, pues como todo está bien, pues vamos a darle vuelo a la hilacha, como decimos en México, ¿verdad? No. Más bien pensemos lo que dice Lamentaciones 3:22, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Él es paciente, pero tiene un límite. Y si algo, escuchen esto, hermanos, si algo tenemos seguro en esta vida, es que un día nos vamos a morir. ¿O habrá alguien aquí que se siente inmortal? No, nos vamos a morir. Y si no me cree, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 27.
¿Estamos ahí? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? Juicio. ¿Justo o injusto? Justo juicio. Ahora, si usted es alguien que creyó en el Evangelio, que ha nacido de Dios, estará a salvo de la ira de Dios en su tiempo. Pero si no, lo único que le queda a aquel que no es nacido de Dios es esperar y soportar la venganza de Dios, el juicio justo de Dios. Dele vuelta al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 26 de Hebreos. No sé si ahí su Biblia está como en la mía, que en el encabezado dice advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué es una advertencia? ¿Qué acaso no es un aviso previo de algo de lo cual tenemos que estar atentos y alertas? Bueno, esta es una advertencia para el que peca deliberadamente, diciendo, pues a mí nadie me ve, yo me voy a robar esto, a mí nadie me ve, yo voy a hacer esto, yo voy a deleitarme, yo voy a satisfacer mi carne. Mire lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente, es decir, ya no hay remisión. Ya no hay nada que se pueda hacer. Mire cómo dice ahí, por un lado, esto era lo que sucedía en la antigüedad. El que viola la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés principalmente? ¿No son los 10 mandamientos? ¿Sí o no? No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Miren, este mandamiento es tan ligeramente violado por muchos. De aquí no, de otros lados. No, acuérdate del día de reposo para santificarlo, apartarlo, consagrarlo. ¿Para quién? ¿Para que te deleites? Para Dios. Dice, 6 días trabajarás, pero el 7º es para overtime. ¿Se fija cómo tan ligeramente hacemos de los mandamientos de Dios? Y si Dios fuera como en la antigüedad, dice ahí el versículo, muera irremisiblemente, pero por causa de las misericordias de Dios no hemos sido fulminados. Y yo le digo una cosa, hoy hubo muchos que se fueron al overtime. Y este mandamiento lo hicieron a un lado. No me importa, yo voy a trabajar. Bueno, cada quien su religión. Dice, trabajarás 7 días porque es reposo para Jehová tu Dios. Otro mandamiento de la ley de Moisés, honrarás a tu padre y a tu madre, hijo, te guste o no te guste, sea buena onda o mala onda tu papá, tienes que honrarlos. Porque este es el mandamiento que trae promesa de largura de días. Y si no, bueno, pues allá tú, joven, señorita que estás aquí, deshónralos. No matarás, no cometerás adulterio. Este mandamiento, hasta dentro de la iglesia lo han hecho, lo han pisoteado. No robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera. Entonces dice ahí, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! ¿Cuánto más? ¿Sí alcanza a entender ahí la palabra de advertencia contra el que peca deliberadamente? ¿Sí? Contra el que dice, sí, ahí dice la Biblia, pero yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. No podemos, los nacidos de Dios no podemos hacer lo que nos venga en gana. No podemos, aunque quieras. Hay que negarnos,
Versículo 30, pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, solo Dios es el único que se puede vengar sin pecar. Solo su venganza es perfecta y además es santa. Los hombres buscamos después de la ofensa la venganza. La justa ira de Dios la recibimos los que la recibirán. La justa ira de Dios, claro, la recibirán los que rechazan su misericordia, que es primero. ¿Sí? Mateo 25, 31, vamos ahí. Esta es la última expresión y manifestación de la justa ira de Dios, que será merecida, será para siempre. Serán enviados a un lugar donde Dios estará presente justamente aplicando su justa ira. ¿Sí? Enviando al infierno, al lago de fuego ardiendo, a todos aquellos que decidieron deliberadamente rechazar a Dios y vivir una vida que ellos quisieron vivir. Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga, estoy versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, aclarando los habitantes, los individuos de las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. No es lo mismo una oveja que un cabrito, ¿verdad que no? El cabrito es rebelde. La oveja es muy mansa. Muy mansa, no otra cosa. ¿Sí? Apartará el pastor las ovejas de los cabritos, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo, el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hablando del prójimo. Sí. 41. Entonces dirá a los de la izquierda, ¿quiénes son los de la izquierda? ¿Quiénes? Los cabritos. ¿Sí? ¿Quiénes son los de la derecha? Las ovejas. ¿De qué lado estás? ¿Del lado derecho o del izquierdo? Versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ah, qué injusto Dios, ¿verdad? Termino con Romanos 1:18, el versículo que iniciamos. Le invito a que se ponga de pie, deje su Biblia ahí, y mientras se lo leo, quiero pedirle, por favor, que usted piense en su vida de forma personal. ¿Sí? Analicemos nuestra vida. Analicemos la condición actual de nuestra vida cristiana. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué punto estamos? Dijo Pablo, la ira de Dios quedará al descubierto, será descubierta, será claramente visible desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? ¿Cómo estaremos caminando nuestra vida cristiana? ¿En la verdad o en la mentira? Si tú estás en la verdad, entonces eres de los de la derecha.
Pero si estás viviendo una doble vida que disfrazas muy bien o se disfraza muy bien estando aquí dentro de la iglesia, pues aunque lo disfraces muy bien, al final del camino, ¿sí?, vendrás a ser de los de la izquierda y la justa ira de Dios será manifestada y revelada ahí en ese momento. Porque Él es un Dios y es un juez que obra con justicia y está comprometido con la justicia. ¿Entendió el mensaje? Oremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más tu palabra nos confronta, tu palabra nos redarguye, pero también tu palabra nos advierte, Señor, que nuestra conducta, nuestra vida diaria debe de ser una vida diaria que esté alineada con tus mandamientos, que esté alineada con lo que establece tu palabra, Señor. Padre, no pretendemos haberlo alcanzado ya todo, pero queremos proseguir hasta el final, Señor. Sabemos que los tiempos son peligrosos, los tiempos son difíciles. Tú dijiste, Señor, que en los postreros tiempos muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No queremos, Señor, que nuestra hambre y sed por buscarte, por amarte, por estar apasionados por ti, se vaya enfriando, Señor. Y hoy te pedimos perdón. Hoy pedimos que nos limpies, que nos purifiques, Señor. Tú eres paciente, tienes un límite, pero un día, Señor, estaremos ahí, Señor, recibiendo el justo juicio.